Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Un mega operativo en 3 provincias del país deja 6 detenidos por presunto lavado de activos. Ellos son familiares del prófugo de la justicia, alias Fito. Además, hoy se presentó oficialmente a la portavoz en el Palacio de Carondelet, quien informó sobre 5 anuncios del gobierno. Con esto empezamos. Carolina Jaramillo inició su función como portavoz del gobierno de Daniel Noboa con 5 anuncios relacionados a minería, auditoría de empresas públicas y eliminación de subsidio al diésel para el sector atunero. Su función será posicionar los mensajes del gobierno y visibilizar el trabajo de las carteras de Estado. Fue la secretaria de Comunicación Irene Vélez la encargada de presentar este lunes a la portavoz oficial del gobierno de Daniel Noboa. Con ello, aseguró, se busca posicionar mensajes claros y visibilizar el trabajo de todas las carteras de Estado. Este es un espacio que se inaugura el día de hoy. La vocera oficial, ya muchos la conocen, Carolina Jaramillo. Carolina va a llevar la vocería de la presidencia. Esto no quita la responsabilidad de los ministros de continuar con el mensaje. Carolina Jaramillo tiene ya trayectoria en el servicio público. Trabajó también en el manejo comunicacional de los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Durante la primera rueda de prensa leyó 5 anuncios, 3 de ellos relacionados con el sector minero. Se implementará por primera vez en el Ecuador la tasa de fiscalización minera, a través de la cual se busca financiar el control técnico y ambiental del cumplimiento de obligaciones por parte de los titulares mineros. Con esto el gobierno prevé recaudar 229 millones de dólares que se destinarán al combate de la minería ilegal. Además detalló las fases en las que se realizará la apertura del catastro minero. El 16 de junio se aperturará el catastro minero para la pequeña minería no metálica. En el mes de septiembre se aperturará el catastro minero para la pequeña minería metálica. Y para fines del año estará aperturado todo el catastro minero. Y explicó que se transparentará la tarifa eléctrica para los grupos considerados de alto y medio voltaje. Hoy los AB1 tienen un precio medio de 7,91 centavos de dólar por kilovatio hora y pasarán a pagar 10,22 centavos. En el caso de los de medio voltaje, pasarán a pagar 11,64 centavos. Están excluidos de esta medida, por decisión del presidente, asistencia social, bombeo de agua para comunidades campesinas y escenarios deportivos. Otro de los avisos fue la auditoría a la que serán sometidas 3 empresas públicas, Petroecuador, CENEL y SELEC, y que estará a cargo de firmas de talla internacional. En cuanto a los subsidios, indicó que por ahora la eliminación será para el subsidio al diésel del que goza el sector atunero. No aplica para las embarcaciones de pesca artesanal. Pues según los registros del gobierno, son 29 empresas las que concentran el 60% del mismo y que en el último año esa subvención representó 42 millones de dólares para el Estado. Ya en las preguntas de la prensa para conocer los detalles de estos anuncios, la respuesta fue esta. Los ministros del ramo les pueden ofrecer más información sobre esto. Por lo que habrá que esperar todavía para saber cuándo entrarán en vigencia algunas de estas decisiones. Belén Mirizalde, Teleamazonas. El gobierno impone un arancel de $20 a los courier 4x4 para proteger la industria textil y de calzado. Este anuncio ya genera las primeras reacciones. Es un hecho. El gobierno estableció un impuesto de $20 para el sistema de courier 4x4. Este mecanismo permitía importar paquetes de hasta 4 kilogramos y $400 sin pagar tributos, pero solo para compras de uso personal. No obstante, el mercado ilícito se aprovechó de estos beneficios, generando pérdidas en las rentas del Estado. Así lo detalla Andrés Robalino, viceministro de Producción e Industrias. Las personas, de manera ilegal, estaban utilizando muchas cédulas, pero con 1, 2, 3 o 4 tarjetas de crédito, lo que estaba generando una comercialización de un producto que solamente se permitía realizar importaciones para autoconsumo, y por eso el beneficio de no pagar aranceles, no cumplir con reglamentación técnica, ni tampoco pagar IVA, generando una distorsión en la importación formal. Según un análisis de esta cartera de Estado, en el 2020 se inició con una importación bajo esta modalidad cuyo rubro no superaba los $102 millones. No obstante, cerrando el 2024,
Las compras bajo este sistema alcanzaron los $500 millones, siendo el mercado más fértil con el 70% de las importaciones, la ropa y el calzado, viéndose así perjudicada nuestra industria por plataformas como Shein y Temu. El último año la industria de confección textil ha tenido un decrecimiento en nivel de empleo, es decir, la pérdida de empleo ha sido alrededor del 7 al 8% y en el sector del calzado del 11%. Entonces eso significa empleo de ecuatorianos que se está perdiendo por una herramienta mal utilizada. Y en un futuro no tan lejano se aseguran que estas plataformas deberán ser reguladas. Visión y decisión que también es compartida por la Cámara de Comercio de Guayaquil. Si es una competencia desigual, que vengan productos de otras partes sin pagar impuestos, sin pagar ninguna tasa, sin sacar los permisos que el comerciante formal sí tiene que pagarlos. Aunque igual se mantengan en una postura de libre comercio. Lo ideal es que a todos se les baje para que el consumidor pueda comprar con libertad, donde quiera comprar y con los mejores precios posibles. A través de este comunicado se informó que desde el gobierno se mira esta decisión con al menos 4 objetivos. Entre ellos también está terminar con la importación de armas que estaba utilizando este sistema. Astrix Ingrid, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa entregó helicópteros H-225 de origen francés al ejército ecuatoriano en Guayaquil. Nuestra compañera Erika Vera siguió la actividad y nos tiene más información. Hola, Erika. Así es, buenas tardes. Los 2 helicópteros que llegaron el pasado 8 de marzo al país fueron oficialmente entregados por parte del gobierno al ejército ecuatoriano. Con esto se busca reforzar sobre todo las zonas de conflicto. Para conocer un poco más, veamos el siguiente reportaje. La ceremonia fue liderada por el presidente de la República, Daniel Noboa, el ministro del Interior, Giancarlo Lofredo, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela. De forma simbólica se entregaron las llaves de las aeronaves. Un pájaro de acero. Seguido de una demostración aérea y posterior se entregaron los prototipos de los helicópteros al presidente Noboa y al ministro Lofredo. Daniel Noboa en su discurso reiteró el apoyo a las Fuerzas Armadas y mencionó el proyecto de ley en materia de seguridad enviado a la Asamblea. Soldados de la patria, no están solos, cuentan con el respaldo de su gobierno. Estamos blindando nuestras leyes para destruir las economías criminales y proteger a quienes luchan por restablecer la paz y la seguridad. Los helicópteros H-225 de origen francés son 2 de las 5 aeronaves adquiridas por el Estado ecuatoriano en el año 2023, con un monto de inversión de $90 millones. Los helicópteros son una nueva y mejorada versión de las aeronaves Super Puma, con capacidad máxima de 2 pilotos y 22 tripulantes. Por sus características técnicas permitirán a los soldados llegar con rapidez a puntos y zonas calientes. Estos helicópteros son específicamente logísticos para movimiento de tropas, de pertrechos y por supuesto a todas las operaciones militares en frontera, en donde el mover las tropas es muy difícil hacerlos por terreno, por tierra. Además servirán para la vigilancia de sectores estratégicos y transporte de objetivos de alto valor y personas privadas de libertad. ¡Descansen! Según lo indicado por el ministro del Interior, Giancarlo Lofredo, las próximas 2 aeronaves llegarán al país en el mes de agosto y la última en octubre. Con esto regresamos a estudios. Buenas tardes. Estamos de regreso con más para contarles que la Asamblea Nacional tramitará este martes en segundo debate la reforma constitucional para permitir la instalación de bases militares extranjeras. La sesión está convocada a las 9 de la mañana y Lucía Clavijo desde el Palacio Legislativo nos cuenta más. Hola, Lucía. Buenas tardes, así es, el futuro de las bases militares extranjeras se definirá este martes en el Pleno de la Asamblea Nacional, pues están convocados para tratar la reforma al artículo 5 de la Constitución. Aquí ya hay posturas divididas, por ejemplo, desde Pachacutic han dicho que no consideran que sea necesaria esta reforma, mientras que Revolución Ciudadana va a analizar su postura esta tarde, sin embargo creen que debería ir acompañada de un plan de seguridad, mientras que ADN espera conseguir al menos los 77 votos. Pero le contamos más en el siguiente reportaje.
Si en Ecuador se podrá nuevamente instalar bases militares extranjeras, es algo que este martes se definirá en la Asamblea Nacional. A las 9 de la mañana, los 151 legisladores están convocados para el segundo debate de la reforma al artículo 5 de la Constitución. Se requieren al menos 77 votos para quitar la prohibición y desde el oficialismo esperan alcanzarlos. Pero que sobre todo se ponga sobre la mesa las necesidades del país. Hoy vivimos un conflicto armado interno en donde la cooperación internacional es indispensable. No podemos ser ajenos. Sin seguridad no hay economía, no hay desarrollo. Por tanto, debemos estar compaginados con lo que viven los ecuatorianos y darle las herramientas necesarias y los marcos jurídicos para que pueda actuar el Estado. Sin embargo, Mariana Yumbay de Pachacutic ya adelanta una negativa. Considera que no se requiere modificar el artículo, sino más bien aumentar un inciso para casos excepcionales. Se podrá probablemente autorizar la misma norma constitucional en diversos articulados. Habla ya de la cooperación internacional y precisamente por aquello se ha posibilitado, por ejemplo, la firma del Estatuto de Fuerza con Estados Unidos. Mientras que la Revolución Ciudadana, que en el periodo anterior lideró la comisión encargada del proyecto, dice que su postura aún está en análisis, pero creen que cualquier medida deberá ir acompañada de un plan de seguridad. A un año del incremento del IVA para la seguridad, creo que es importante medir al gobierno nacional con base en los resultados. Son desastrosos. Tuvimos el trimestre más violento en la historia del país. Hacer un llamado al presidente de la República para que no coloquemos un tema tan relevante, un tema tan delicado en el cuadrante de buenos y malos, ¿no? El trámite de la reforma parcial a la Constitución llega un mes después de la culminación del informe. Se encuentra integrado por su totalidad. Y bien contarles además que a partir de este lunes 2 de junio, por disposición del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, los asambleístas que se atrasen o falten a las sesiones del Pleno serán multados. Por la primera hay una sanción de $55, mientras que para quienes no asistan la multa ascenderá incluso a los $158. La Comisión de Seguridad además definió su plan de seguridad para los próximos 2 años y la Comisión de Desarrollo Económico empezará a tramitar el informe para segundo debate de la ley que busca combatir las economías criminales, calificado como urgente. De eso le contaremos en nuestras próximas emisiones. Es la información a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucía. Gracias. 6 familiares de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, fueron detenidos esta mañana en un mega operativo policial. La Fiscalía los investiga por un presunto lavado de activos. Desde el cuartel modelo, Carlos Acoto nos cuenta más. Hola, Carlos. Sí, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. En efecto, esta mañana el ministro del Interior, John Reinberg, ha dicho aquí en Guayaquil, en la comandancia de la Policía Nacional, que adicionalmente se intervinieron 4 compañías relacionadas al círculo familiar de alias Fito. Una de ellas fue proveedora del Estado en su momento. Revisemos lo que dijo. La compañía King Water, que es una compañía de bebidas no alcohólicas, donde esa compañía pertenece, o la gerente de la compañía, es Peñarrieta Tuárez Inda Mariela, ex esposa del ciudadano Adolfo Macías Villamar. Según tengo información, fue proveedora de SNAI, la de botellas de agua. Es un tema que está en investigación, vamos a llegar hasta el final de esto. Y más temprano, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado informaban a través de sus redes oficiales los resultados de este operativo. Les hemos preparado un reportaje. Para la policía, el operativo Centinela; para la Fiscalía, el caso Blanqueo Fito. Se ejecutaron 33 allanamientos en las provincias de Manabí, Guayas y Pichincha. Como blanco, el círculo familiar de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización terrorista Los Choneros. En Quito se detuvo a Yandri, su hermano. En la cárcel de mujeres de Guayaquil fue notificada de su detención Narcisa Beceta, una de las parejas sentimentales de alias Fito. En Manta fue detenido Jorge Alberto PT, su cuñado. Y en Portoviejo, Ángel Hermelindo Dolores Onila y José Gregorio, padres y hermanos respectivamente de la pareja sentimental del cabecilla de Los Choneros. En total, 6 personas. Además, se incautaron vehículos y 46 inmuebles con fines de decomiso, que, a decir de Fiscalía, serían de propiedad de alias Fito y su círculo familiar. Se levantaron indicios en la lista: armas de fuego, municiones, equipos electrónicos, escrituras de compraventa de bienes inmuebles. Fiscalía investiga un caso de presunto lavado de activos y en las próximas horas formulará cargos.
Y bien, según la Policía Nacional, a través de la compra de bienes inmuebles y estas compañías, la red de alias Fito habría lavado no menos de 24 millones de dólares. Es lo que podemos contarles. Seguimos con mucho más desde Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Carlos. Extorsionadores heridos, capturados y luego puestos en libertad es la tónica de lo que ocurre en el centro de Guayaquil. El 70% de los detenidos en esa zona de la ciudad vuelve a las calles a seguir delinquiendo. Esto en medio del rechazo de la policía. Estos son los partes policiales completos, con fotografías de los delincuentes dedicados a la extorsión en el centro del puerto principal. Están plenamente identificados a través de seguimientos por cámaras de seguridad y las denuncias formales de las víctimas. Todo está documentado. Y aún así la justicia los devuelve a las calles. Mientras tanto, los comerciantes del centro de Guayaquil siguen acorralados pagando vacunas para poder trabajar en paz. Es por eso que nosotros como Policía Nacional hacemos un llamado para que el sistema de justicia y fiscalía se articulen con la Policía Nacional y cumplan también con su misión de trabajar, porque nosotros como policía estamos dando todo por sí para tratar de que las personas que tienen su comercio, las personas que habitan en este sector no sean víctimas de estas bandas delictivas que operan en este territorio. En el video de seguridad se observa con claridad cómo uno de los delincuentes llega el pasado viernes, alrededor de las 18 horas, y deja un panfleto extorsivo en un local del centro de Guayaquil. Pero no se detiene ahí. Horas más tarde, a las 23 horas con 30 minutos, el mismo sujeto regresa. Esta vez lleva consigo un artefacto explosivo que detonó en sus manos. El resultado, una mano cercenada y un delincuente víctima de su propia violencia. Se puso a órdenes del sistema de justicia y también sabemos ahora que se encuentra en libertad con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Apenas unas horas antes, a las 13 horas del mismo viernes, en las calles 10 de agosto, Ismael Pérez, dos extorsionadores a bordo de una motocicleta interceptaron a una señora en plena vía pública. Esta vez la Policía Nacional actuó rápidamente y logró detener a los sospechosos. La víctima inclusive puso la denuncia en la Fiscalía, que es lo que siempre reclama el sistema de justicia para poder procesar a estas personas, pero sin embargo hemos verificado que la persona detenida en este momento se encuentra con medidas cautelares, medidas sustitutivas. Comerciantes y miembros de la Policía Nacional han expresado su total rechazo a estas decisiones judiciales, que no solo afecta la seguridad, sino también el derecho al trabajo de quienes luchan por ganarse la vida honestamente. Bueno, la información siempre sale de adentro y muchas veces de los robos, de las extorsiones que se realizan son de mismos empleados que se encuentran cerca o comerciantes que se encuentran alrededor de ellos. En el distrito 9 de octubre, que abarca las zonas más comerciales del centro de Guayaquil, la realidad es alarmante. Solo en mayo fueron detenidas 121 personas, en su mayoría por extorsión. Sin embargo, el 70% de estos detenidos ya están en libertad, una cifra que golpea directamente a los comerciantes, quienes trabajan bajo amenaza constante, mientras los extorsionadores entran por una puerta y salen por otra. Catalina García, Teleamazonas. Las predicciones climáticas mundiales alertan sobre temperaturas en niveles sin precedentes durante los próximos 5 años. Estefanía Vaca con los detalles. Estefanía. ¿Qué tal? Así es. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que entre 2025 y 2029 la temperatura global anual podría situarse entre 1,2 y 1,9 grados Celsius por encima del promedio preindustrial. Hay un 80% de probabilidad de que uno de esos años sea el más caluroso jamás registrado, superando incluso al 2024. Y un 86% de posibilidades de que al menos un año sobrepase los 1,5 grados respecto a los niveles de 1850 a 1900. Según el informe, el Ártico podría calentarse 2,4 grados durante los inviernos de los próximos 5 años, es decir, más de 3 veces el promedio global. Además, la OMM destaca que los últimos 10 años han sido los más calurosos jamás registrados y que nos espera una mejora en las condiciones climáticas. Reitera también que con cada fracción de grado que aumenta la temperatura, los impactos se agravan y prevén olas de calor, lluvias extremas, sequías y deshielo. Científicos advierten que cada fracción de grado adicional puede afectar directamente ecosistemas, economías y la vida cotidiana.
Continuamos con más. En Florida, Estados Unidos, arrestan a más de 100 personas durante una operación de control migratorio. Expertos afirman que estas redadas amenazan la industria de la construcción en el país norteamericano. Así fue como agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos detuvo a los migrantes que se encontraban trabajando en una construcción de Florida. En un mega operativo, más de 100 personas indocumentadas fueron arrestadas en Tallahassee. La redada, llevada a cabo en una obra de construcción, movilizó a múltiples agencias federales y estatales, incluyendo al FBI, la DEA y la Patrulla de Carreteras de Florida. Puedo identificarme con ellos. Solo puedo imaginarme que podría ser mi papá, mi hermano o mi novio. Es raro estar aquí. Los detenidos provienen de países como México, Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Venezuela. Además, las autoridades informaron que algunos enfrentan cargos criminales adicionales, incluyendo agresión a oficiales y posesión de armas. De acuerdo con el gobierno de Donald Trump, este tipo de operativos busca frenar el empleo ilegal y garantizar la seguridad pública. La contundencia del operativo ha despertado alarma en la industria de la construcción en el país. Según datos de American Immigration Council, 1 de cada 4 obreros en Estados Unidos es migrante. Si las políticas de Donald Trump se cumplen, el país podrá perder más de 1.8 millones de trabajadores del sector. Esto afectaría gravemente a una industria que ya enfrenta un déficit de casi 500,000 de obreros solo este año. Mateo Paredes, Teleamazonas. Impulsar la ciudadanía estadounidense y activar canales de comunicación son algunas de las estrategias que Ecuador podría gestionar para dar la mano a sus migrantes en Estados Unidos y que no se vean tan afectados por las políticas migratorias de Donald Trump. Los migrantes y sobre todo los inmigrantes en Estados Unidos cada día temen más por su futuro debido a las duras medidas migratorias impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, pese al fuerte discurso de Trump de deportar 1 millón de inmigrantes en un año, las cifras de deportaciones de este 2025 no estarían muy alejadas de los números que se manejaron en los gobiernos de Obama y Biden, al menos con los inmigrantes ecuatorianos. Realmente en el 2023 es donde tuvimos un pico importantísimo y el pico fue de 18,000 deportaciones. En el 2024 esto un poco bajó y en lo que va del 2025 en información oficial de enero a marzo tenemos aproximadamente 2,100 deportaciones. No obstante, desde el inicio de su mandato, Trump ha advertido que será muy estricto con el tema migratorio. Por ello es que, de acuerdo a la abogada migratoria María Belén Albuja, el gobierno debería aprovechar la relación de Ecuador con Estados Unidos en favor de los más de 1 millón de ecuatorianos documentados e indocumentados que viven allí. Creo que se debe impulsar la ciudadanía de los ecuatorianos hacia la ciudadanía de los Estados Unidos. Se demoran 15 a 16 años. No solo son personas ecuatorianas las que quieren llevar a cabo este proceso, sino personas de muchísimas nacionalidades. Sí es posible que el gobierno pueda llevar a cabo un programa en donde procuremos... En lo que los dos expertos coinciden es que es clave que haya canales de información disponibles, más aún si el gobierno estadounidense ha hecho anuncios como que pagará $1,000 a migrantes que se autodeporten. De que sí podemos hacer como gobierno es activar todos los canales de comunicación a través de nuestros consulados en Estados Unidos. Podemos regresar a Ecuador, por supuesto, pero tenemos que regresar de la manera más digna. Por otro lado, de acuerdo a los expertos migratorios, el plan de Trump que podría hacer tambalear las remesas que actualmente representan el 5% del PIB, con el que plantean que tengan un impuesto del 3.5%, es un tema del cual ni migrantes ni residentes en Ecuador deberían preocuparse aún, debido a que para consolidarse primero debe pasar por el Senado. María Gracia Chacón, Teleamazonas. El hambre aguda golpeó a 295 millones de personas durante el 2024. Batió un récord y las perspectivas para el 2025 no son muy alentadoras. Mateo Paredes nos cuenta más información. La crisis humanitaria alcanzó cifras alarmantes en este 2024. Según el informe anual de la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, 295 millones de personas en 53 países sufrieron hambre aguda.
Esto representa más del 22% de la población analizada. Dentro de este grupo, 1.9 millones de personas se encontraban al borde de la hambruna, una cifra sin precedentes desde que se inició este monitoreo en 2016. El principal detonante fue el aumento de los conflictos armados y la violencia, que impactaron a 140 millones de personas en 20 países. Además, el cambio climático agravó la situación con eventos extremos como sequías e inundaciones que afectaron a 18 naciones. Las zonas que más sufrieron por el hambre fueron Sudán, la Franja de Gaza, Malí y Haití, donde los mecanismos de supervivencia están completamente agotados. El panorama para este 2025 no es alentador. El informe advierte que el retiro de apoyo financiero internacional, especialmente de Estados Unidos, amenaza con recortar la financiación alimentaria hasta en un 45%. Esto pone en riesgo la ayuda de la que dependen unos 14 millones de niños, quienes podrían sufrir malnutrición severa e incluso la muerte. Hoy en nuestro segmento Economía para Todos hablaremos sobre la cantidad de los empleados públicos en el país y su evolución en los últimos 40 años. Economía para Todos. Según el último censo, en el 2022 había 755,000 empleados públicos. Y ese número es bastante más de lo que vimos en los censos anteriores. Pero claro, a estos 750,000 habría que compararlos con el país de ese año. Y a los números del pasado habría que compararlos con la realidad que les correspondió. Porque es complejo saber si los 315,000 empleados públicos del censo de 1982 eran en el Ecuador de 1982, más o menos que los 755,000 para el año 2022. Por eso es interesante ver los mismos datos, pero como porcentaje de las personas ocupadas. Y así se ve un número que ya apareció en un reciente programa: el 11,5% de los empleados en el Ecuador trabaja para el sector público en el año 2022. Y ese dato es bastante cercano a lo que teníamos en el censo de 2010. Y sí, en el 2001, después de 2 décadas de austeridad, el número de empleados públicos llegó a ser especialmente bajo, siempre medido como porcentaje del total de ocupados. Y en 1982 teníamos más empleados públicos en términos relativos que en el 2022. Pero si en el pasado, aunque sea lejano en términos relativos, tuvimos más empleados públicos que ahora, ¿por qué se siente tan pesada la carga de la burocracia en la actualidad? Hay una hipótesis. Si bien en el pasado teníamos más empleados públicos, quizás el problema no es su número, sino su costo. Hoy los empleados públicos ganan mucho más que en el pasado, obviamente ajustando sus remuneraciones por la inflación. Así, quizás el problema no es el número total de empleados, sino el costo por empleado público, lo que le complica tanto a la economía. Muchas gracias. Economía para Todos.